En el funeral de mi esposo, mi nuera, la interesada, armó un escándalo diciendo, tengo lágrimas de cocodrilo y ni debería llorar. Lo que la cayó fue el testamento. Me da mucho gusto que estés aquí. Quédate hasta el final de mi historia y cuéntame desde qué ciudad la estás viendo. Así sabré hasta dónde ha llegado. La iglesia estaba llena de flores, lirios y rosas, las favoritas de James. Su dulce aroma estaba en el aire, pero yo solo podía oler el dolor. Mis manos temblaban mientras me sentaba en la primera banca, viendo el ataúd de mi esposo. 50 años juntos, y de pronto, se fueron. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó mi hija Emily, apretándome la mano. Tenía los ojos bien rojos de tanto llorar. Asentí, no podía decir nada. ¿Qué se suponía que debía decir? James ya no estaba y no había palabra que llenara ese vacío. Mi James, mi roca por medio siglo. Toda la mañana estuvo llegando gente, amigos de hace años, compañeros de trabajo, vecinos, todos vestidos de negro y con caras tristes, dándome el pésame. A varios casi no los reconocí. Eran caras del pasado, gente con la que James seguía en contacto, mientras yo me iba quedando al fondo, como pasa muchas veces con las esposas. Vi a mi hijo Michael entrar por la puerta lateral, con su esposa Rebecca pegada a él. El corazón me dio un vuelco al verlos. Michael se parecía tanto a su papá, alto, con la misma quijada fuerte y esos ojos tan buenos, pero hoy esos ojos se veían fríos y distantes. Rebecca lo llevaba de la espalda, bien vestida, como si fuera a una junta de trabajo y no a un funeral, con su vestido negro de marca y un collar de perlas. No habían ido a ver a James al hospital ni una sola vez en sus últimas semanas. Siempre con la excusa de que estaban muy ocupados. Debería ir a saludar a tu hermano, le susurré a Emily. Mamá, no, no ahora, me contestó, toda tensa. Emily y Michael no se hablaban desde hacía meses, desde que se pelearon por el tratamiento médico de James. Rebecca quería mandarlo a un hospicio, mientras Emily quería intentar un tratamiento experimental. Los dos se pelearon feo, y yo quedé atrapada en medio, viendo cómo mi esposo se iba mientras mis hijos peleaban. El servicio empezó. El pastor habló de la vida de James, de todo lo que logró y de cómo amaba a su familia. Casi no escuché. Mi cabeza estaba llena de recuerdos. El día de nuestra boda, cuando nacieron nuestros hijos. Las tardes en el porche viendo la puesta de sol, tomados de la mano, aunque pasaran los años. Llegó el momento de que la familia hablara. Emily fue la primera. Con la voz cortada, contó historias de su papá, cómo le enseñó a andar en bici, cómo la ayudaba con sus proyectos de ciencias, cómo la llevó al altar. Michael no quiso hablar. Se quedó sentado, todo tieso al lado de Rebecca, quien no dejaba de susurrarle al oído. Finalmente me tocó a mí. Sentía las piernas pesadas mientras caminaba al podio. Vi un mar de caras, algunas conocidas, otras no. James empecé, con la voz quebrada. James era todo para mí. Mi esposo, mi mejor amigo, mi compañero de vida. Las lágrimas me corrían libres por la cara, y esta vez no intenté detenerlas. 50 años de amor merecían todas esas lágrimas. Seguía hablando, tuvimos nuestras peleas, como todos, pero siempre las enfrentamos juntos. Eso es el matrimonio, estar juntos en las buenas y en las malas. Por el rabillo del ojo vi a Rebecca inclinarse para cuchichearle algo a la mujer que tenía al lado. Sus labios se curvaron en lo que parecía una sonrisa burlona. Yo trataba de concentrarme en lo que decía, en honrar a James, pero mi voz empezó a temblar. Logré decir, lo voy a extrañar todos los días de mi vida, antes de que las lágrimas me ganaran. Cuando volví a mi asiento, la oí. Era la voz de Rebecca, no estaba susurrando bajito, hablaba lo suficientemente fuerte para que todos los de alrededor la escucharan. Mira esas lágrimas de cocodrilo, ni debería estar llorando, todo el mundo sabe que ya estaban casi separados. Sus palabras me pegaron como un golpe. Me quedé a medio paso, sin poder moverme, sin poder respirar. Todos los que estaban cerca se quedaron en silencio, sorprendidos. Emily se levantó de su asiento, furiosa. ¿Cómo te atreves?, le gritó. Escuché a alguien más murmurar algo. Pero lo que más me dolió fue ver la reacción de Michael. No me defendió, no dijo nada. Nada más bajó la cabeza, rojo de vergüenza. Y no era por lo que Rebecca había dicho, era por mí. ¿Cómo pude? Llegué de nuevo a mi asiento, sintiéndome entumecida. 50 años de matrimonio, reducidos a chismes y mentiras justo en el funeral de mi esposo. Y mi propio hijo, callado, mientras su esposa hacía pedazos mi dolor.
El resto del servicio pasó como en una nube. No escuché las últimas oraciones, ni los anuncios de la recepción. Solo sentía las miradas, los susurros, el juicio de los demás. Al salir de la iglesia, vi a Rebecca caminando al frente con Michael, bien derechita, toda orgullosa. Se volteó una vez para verme, con una mirada de triunfo. Pero todavía faltaba algo más. Algo que ni Rebecca ni Michael esperaban. Después del servicio, como James había pedido, se iba a leer su testamento. Y aunque la humillación me ardía en el pecho, no pude evitar sentir un pequeño brillo de esperanza al ver a Rebecca pavoneándose. James siempre fue muy organizado, y había visto las verdaderas intenciones de Rebecca mucho antes que yo. La primera vez que la conocí, algo me sonó mal. Era muy simpática, demasiado. Su risa sonaba falsa y se interesaba demasiado en nuestra historia familiar. Esa noche, James me apretó la mano bajo la mesa. Era nuestra señal secreta después de tantos años juntos. Él también lo había notado. Solo quiere impresionarnos, me dijo Michael después, cuando traté de decirle lo que sentía. Michael ya tenía 38 años y empezaba a preocuparse porque no encontraba pareja. Rebecca era hermosa, inteligente, y parecía muy enamorada de él. ¿Quién era yo para quitarle su felicidad? La boda fue enorme, mucho más de lo que Michael hubiera querido, pero Rebecca insistió. Y de alguna manera, mi hijo, que siempre había sido sencillo y cuidadoso con el dinero, terminó gastando casi todos sus ahorros en esa boda. James y yo pusimos lo que pudimos para la boda, aunque Rebecca dejó claro que nuestra ayuda no era suficiente. Tus papás no entienden lo importante que son las apariencias, ¿verdad? Le escuché decir a Michael en la recepción. Todo le parecía muy a la antigua. Los cambios en Michael fueron lentos al principio. Llamaba menos seguido. Las cenas familiares que antes eran frecuentes, pasaron a ser una vez al mes, luego cada 3 meses. Cuando venían a vernos, Rebecca siempre encontraba una excusa para irse temprano. Michael necesita descansar. Ha trabajado mucho, decía ella. Pero yo veía en los ojos de mi hijo que quería quedarse más tiempo. Después vinieron las excusas. Se perdían cumpleaños, cancelaban vacaciones, olvidaban aniversarios. Siempre con muchas disculpas y promesas de la próxima vez, aunque esa próxima vez casi nunca llegaba. Cuando Emily tuvo a su primer bebé, Michael y Rebecca llegaron 3 días tarde. Tuvimos un evento de caridad, dijo Rebecca, como si no le importara nada a su nueva sobrina. ¿Sabes lo importantes que son esas conexiones para la carrera de Michael?, agregó. Parecía que cada evento, cada cena de negocios, cada oportunidad de hacer contactos, siempre caía justo en las reuniones familiares. Rebecca se aseguraba de que Michael siempre estuviera ocupado, sin tiempo para nosotros. Y luego empezaron los comentarios, como veneno cayendo gota a gota en el oído de Michael. Tus papás son bien tercos, decía ella cuando creía que no la oía. Tienen buenas intenciones, pero no entienden cómo es el mundo ahora. Qué lindo que tu mamá todavía piense que tiene que cuidarte. Algunas mamás simplemente no saben soltar, ¿verdad? Y lo peor, siempre me hacen sentir que no soy suficiente para ellos, que nadie sería lo bastante bueno para su hijo perfecto. Al principio Michael todavía nos defendía, aunque fuera poquito. Después, ya ni eso. Era más fácil para él dejar las cosas así, mantener la paz con su esposa. El verdadero quiebre llegó cuando a James le detectaron cáncer, hace 3 años. Los doctores eran optimistas, lo habían encontrado a tiempo, pero el tratamiento iba a ser fuerte y muy caro. Deberíamos pensar en otras opciones de cuidado, dijo Rebecca durante una reunión familiar tensa. Estos tratamientos se van a acabar con sus ahorros para la jubilación. ¿Y para qué? ¿Para solo ganar unos añitos más? Hasta Michael se sorprendió de lo fría que sonó. Pero Rebecca rápido cambió de tono, poniéndose casi a llorar. Solo me preocupa su bienestar, dijo mientras me apretaba la mano con sus uñas perfectas. Quiero lo mejor para ustedes, pero a veces hay que tomar decisiones difíciles. Y de alguna manera, logró que su crueldad pareciera preocupación. Michael, queriendo creer en su esposa, le dio la razón. Cuando James mejoró después de la primera ronda de tratamiento, vi claramente la decepción en los ojos de Rebecca. Ella ya contaba con que la enfermedad nos debilitara, para tener acceso a nuestros pocos ahorros. Poco después empezaron las preguntas. ¿Ya actualizaron su testamento? ¿Ya está pagada la casa? ¿Y el seguro de vida? ¿Qué onda? Preguntaban como si fuera algo normal, como si solo se preocuparan por nosotros. Pero James no se tragaba el cuento. Una noche,
Después de otra cena incómoda donde Rebecca volvió a preguntarnos sobre dinero, James me tomó de la mano y me llevó a su estudio. Necesito hacer unos cambios, me dijo James en voz bajita, mientras sacaba unos papeles legales. He estado pensando en esto desde hace tiempo, asentí, entendiendo de inmediato. A Michael no le va a gustar, suspiró James, viéndose de repente más viejo de sus 73 años. Michael no está pensando bien, no desde hace años, pero algún día va a abrir los ojos, y cuando eso pase, tenemos que asegurarnos de que esté protegido. El niño que criamos todavía está ahí, parpadeó, triste, solo que ahorita anda perdido. Durante los siguientes meses, James se reunió varias veces con nuestro abogado. Nunca me contó los detalles, solo me decía que estaba poniendo todo en orden. Cuando el cáncer regresó el año pasado, mucho más agresivo, él ya estaba más tranquilo, resignado. Prométeme algo, me pidió una noche, mientras yo estaba sentada junto a su cama en el hospital. Prométeme que no vas a contarle a nadie sobre los cambios del testamento hasta que yo ya no esté. Rebecca va a tratar de convencer a Michael de que lo impugne. James, no hables así, vas a salir adelante otra vez, le dije. Él sonrió, pero los dos sabíamos que esta vez no sería igual. El tratamiento no estaba funcionando. Prométemelo, Tab, me insistió. Y yo se lo prometí. Cumplí esa promesa en los meses más duros, en los cuidados paliativos, en esa lenta y dolorosa despedida. Cumplí cuando Rebecca dejó de venir a verlo, diciendo que no podía soportar verlo en una cama de hospital. Cumplí cuando Michael venía solo, incómodo, sin poder verme a los ojos. Cumplí también en el funeral, incluso cuando las palabras crueles de Rebecca me atravesaron como cuchillos. Y las seguí cumpliendo mientras íbamos en camino a la oficina del abogado, donde por fin se iban a leer los últimos deseos de James. Rebecca estaba sentada frente a mí, toda impaciente, mirando su reloj como si tuviera algo más importante que hacer. Ojalá no tarde mucho esto, le susurró a Michael. Tenemos que empezar a ver qué hacemos con la casa. El mercado está buenísimo ahorita. Michael apenas asintió, pero en su mirada vi una pizca de incomodidad. Una parte de él, pequeñita, seguía siendo el buen hijo que James y yo habíamos criado. El mismo que poco a poco fue perdiéndose bajo la influencia de Rebecca. El abogado entró con un montón de papeles en la mano, y Rebecca se enderezó de inmediato, poniendo cara seria. Emily se sentó junto a mí y me agarró la mano debajo de la mesa. Antes de empezar, dijo el abogado, el señor Holloway dejó instrucciones especiales. Primero debe leerse una carta. Me entregó un sobre con mi nombre, escrito con la letra firme y querida de James. Él pidió que usted la leyera en voz alta. Señora Holloway, me explicó. Mis manos temblaban mientras abría el sobre, preguntándome qué últimas palabras nos había dejado mi esposo, y qué bomba estaba a punto de estallar. Desdoblé la carta con cuidado. El papel se sentía gastado, como si James lo hubiera escrito y reescrito muchas veces hasta encontrar las palabras correctas. Me aclaré la garganta y empecé a leer. Mi querida familia, si están leyendo esto, es porque ya me fui a donde sea que vamos después. No estén tristes por mucho tiempo. Todos sabíamos que este día iba a llegar, y yo ya estoy en paz con eso. Antes de que el señor Donovan lea los detalles legales de mi testamento, quiero explicarles por qué tomé estas decisiones. A lo largo de mi vida, siempre he tratado de hacer lo correcto, no lo fácil. Y este último acto no es diferente. Tabitha, mi amor, me diste 50 años hermosos. Estuviste conmigo en los buenos y malos momentos, en la salud y en la enfermedad. Fuiste mi ancla cuando todo parecía venirse abajo. Todo lo que soy, todo lo que logré, te lo debo a ti y a tu amor incondicional. Hijo, Michael, he visto con mucho dolor cómo te has ido alejando de los valores que tu mamá y yo tratamos de enseñarte. No te culpo. A veces todos nos perdemos. Ojalá un día recuerdes quién eres de verdad. Emily, mi niña, gracias por ser tan fuerte, sobre todo durante mi enfermedad. Tu mamá va a necesitar esa fuerza en los días que vienen. He tomado decisiones en este testamento que tal vez sorprendan a algunos. No lo hice por enojo ni por resentimiento, sino con la mente clara y el corazón tranquilo. He trabajado toda mi vida para construir algo, y quiero asegurarme de que sirva para el bien cuando ya no esté aquí. Con amor siempre. Papá. Doblé la carta mientras las lágrimas me nublaban la vista. La sala estaba en completo silencio, excepto por el golpeteo impaciente de los dedos de Rebecca sobre la mesa brillante. El señor Donovan, abogado de James por más de 30 años, se aclaró la garganta y se acomodó los lentes.
Ahora vamos a proceder con la lectura formal del testamento de James Edward Holloway, anunció. Rebecca se enderezó en su silla, con una sonrisita en las comisuras de la boca. Tomó la mano de Michael y la apretó, llena de emoción. A mi esposa, Tabitha Ann Holloway, le dejo nuestra casa familiar en el 1423 de Maple Street, libre de cualquier deuda, y además un pago mensual de 4,000 pesos por el resto de su vida, leyó el abogado. Asentí. Ya me lo esperaba. Nuestra casa no era lujosa, pero estaba llena de 50 años de recuerdos. A mi hija, Emily Clare Holloway Jensen, le dejo 100,000 pesos y mi colección de libros de primera edición, que siempre le han encantado, continuó. Escuché a Emily soltar un pequeño suspiro de sorpresa a mi lado. Esos libros eran valiosos, tanto en dinero como sentimentalmente. A mi hijo, Michael James Holloway, siguió diciendo el señor Donovan, le dejo la cantidad de 10,000 pesos. Rebecca levantó la cabeza de golpe, su sonrisa desapareció en un instante. ¿Eso es todo?, susurró incrédula. Michael se quedó paralizado, con la confusión escrita en su rostro. El abogado levantó la mano para indicar que aún no terminaba. Sin embargo, continuó, he creado un fideicomiso de 250,000 pesos para mi nieto, Jacob Michael Holloway. El dinero será usado exclusivamente para su educación y bienestar. ¿Qué significa, exclusivamente?, preguntó Rebecca, con un tono molesto. Significa, explicó el señor Donovan, con calma, que el dinero solo se puede usar para gastos relacionados directamente con la educación, salud y necesidades básicas de Jacob. El fideicomiso sería manejado entre el abogado y yo como coadministradores. Vi cómo la cara de Rebecca se ponía roja de coraje. Ella había contado con una herencia grande que pudiera manejar a su antojo. Pero James se aseguró de que su nieto estuviera protegido, sin que Rebecca pudiera meter mano. Y en cuanto al resto de mi patrimonio, dijo el señor Donovan, incluyendo inversiones, cuentas de retiro y el seguro de vida, todo irá a la Fundación James y Tabitha Holloway, creada para apoyar la investigación médica del cáncer pediátrico. Rebecca se puso de pie de un brinco. Esto es un absurdo, debe haber un error, gritó furiosa. Ella volteó a ver a Michael. Di algo, esto no puede ser legal. Michael estaba como en shock, como si le hubieran dado una cachetada. Papá dejó casi todo para la caridad, murmuró. El señor Donovan asintió. El señor Holloway fue muy claro con sus deseos. Esta fundación fue algo que él y la señora Holloway hablaron durante años, desde que su hija Sara falleció de leucemia. Sara, nuestra primera hija, la que perdimos cuando tenía apenas 7 años. El dolor con el tiempo se hizo más llevadero, pero nunca se fue del todo. James y yo siempre habíamos hablado de hacer algo importante en su honor. Lo que no sabía era que él realmente lo había llevado a cabo. Esto es un abuso, balbuceó Rebecca. Vamos a impugnar esto. Michael es su hijo, le toca lo que es suyo. Señora Holloway, respondió el señor Donovan con calma, debo informarle que el señor Holloway ya pensó en esa posibilidad. Dejó muchos documentos donde explica sus decisiones, incluyendo registros de toda la ayuda financiera que le dio a Michael a lo largo de los años. Son más de 300,000 pesos. Michael bajó la cabeza, avergonzado. Recordé los préstamos que James le dio, para negocios que nunca arrancaron, para el enganche de la casa que Rebecca decía que era necesaria, para el coche de lujo que ella insistía que debían tener para dar buena imagen. James nunca pidió que le regresaran ese dinero, pero al parecer sí guardó todos los recibos y notas. No puede hacer esto, susurró Rebecca, pero su voz sonaba débil. Si puede, dijo el señor Donovan con firmeza. En mi opinión, no sería buena idea tratar de pelearlo. Emily se acercó y me apretó la mano. Yo le devolví el gesto, agradecida por su apoyo. No sabía de esta parte del plan de James, pero no me sorprendía. Él siempre quiso hacer lo correcto, aunque fuera difícil. La reunión terminó poco después. Rebecca salió hecha una furia, sin decir palabra. Michael se quedó parado, perdido. Mamá, me dijo en voz baja, yo no sabía nada de la fundación, ni de Sara. Hay muchas cosas que no sabes, Michael, le contesté con suavidad, pero tal vez ahora empieces a hacer las preguntas correctas. Asintió despacio y luego fue tras Rebecca. Mientras Emily y yo recogíamos nuestras cosas, el señor Donovan me entregó un sobre pequeño. Una cosa más, dijo, James me pidió que te diera esto en privado. Dentro había una sola llave y una nota escrita de puño y letra de James, para cuando estés lista, todo mi amor, Jai. A la mañana siguiente de la lectura del testamento,
Estaba en la cocina preparando café. Casi no había dormido, dándole vueltas en la cabeza a todo, la rabia de Rebecca, la confusión de Michael, y la misteriosa llave que ahora estaba sobre la barra de la cocina. ¿Qué había planeado James que yo aún no sabía? De repente sonó mi teléfono. Era Emily. Mamá, ¿ya viste lo que publicó Rebecca? Sentí un nudo en el estómago. No. ¿Ahora qué? Está en Facebook, me dijo Emily, molesta. Le está contando a todo mundo que tú y papá lo manipularon para que cambiara el testamento cuando estaba enfermo. Dice que aprovecharon que estaba débil para castigar a Michael. Me dejé caer en una silla de la cocina, agotada. Eso es una mentira, murmuré. James estuvo lúcido hasta el final. Yo lo sé, mamá, me dijo Emily, con la voz temblando de coraje, pero ella se está haciendo pasar por víctima. Hasta etiquetó a toda la familia y a varios amigos. Cerré los ojos. Sentía que me iba a explotar la cabeza. Déjala que diga lo que quiera, le dije a Emily. La gente que conocía de verdad a tu papá no va a creerle. Pero el chisme ya se estaba regando. En pocas horas, mi celular no paraba de sonar con mensajes y llamadas de familiares y conocidos. Algunos me apoyaban, otros empezaban a cuestionar las decisiones de James. Unos hasta me insinuaban que hiciera lo correcto y compartiera la herencia con Michael, como si fuera tan fácil. Sonó el timbre. Por la mirilla vi a Michael parado en el porche. Se veía fatal, sin rasurarse, con unas ojeras tremendas. Dudé un momento, pero abrí la puerta. Mamá, dijo, con la voz ronca, tenemos que hablar. Lo dejé pasar y señalé hacia la sala. Se sentó en la orilla del sillón, incómodo, como si no reconociera la casa donde creció. Rebecca quiere que impugne el testamento, soltó de golpe. Dice que papá no estaba pensando bien por las medicinas, que podemos probar que fue manipulado. ¿Manipulado por mí, quieres decir? Pregunté seria. Michael bajó la mirada, avergonzado. Yo no dije eso, murmuró, pero ella sí. Se pasó la mano por el cabello, igualito que James cuando estaba nervioso. Me dolió verlo. Está enojada, continuó. Contábamos con esa herencia para pagar algunas deudas. ¿Qué tipo de deudas, Michael? Pregunté. Él volteó la cara hacia otro lado. Rebecca tiene gustos caros, y sus negocios no han salido como dice. ¿Entonces ella se casó contigo esperando que el dinero de tu papá les resolviera la vida? No es justo que digas eso, susurró, ¿verdad, mamá? ¿Cuándo fue la última vez que Rebecca mostró interés real en tu papá, o en mí, o en esta familia? Michael no contestó, y su silencio fue respuesta suficiente. Tu papá te amaba, Michael, pero no era tonto. Él veía cómo Rebecca te alejaba, como siempre estaba buscando más dinero. Papá pudo habérmelo dicho, se defendió débilmente. ¿Y lo hubieras escuchado? Le pregunté mirándolo a los ojos. ¿O le hubieras ido a contar todo a Rebecca para que te convenciera de que nosotros éramos los malos? Otra vez, no dijo nada. Si peleas el testamento, le dije bajito, vas a perder, y además vas a romper lo poco que queda entre nosotros. ¿De verdad quieres eso? No, susurró, con la voz quebrada, pero no sé qué hacer. Rebecca está furiosa, me está obligando a elegir entre ella y tú. Se me rompió el corazón de verlo así, atrapado en una relación donde no había amor, solo control. Eso no es amor, Michael, es posesión, le dije. Se paró de golpe. Me voy, dijo. Solo necesitaba verte. Cuando ya iba a salir, lo llamé. Michael, tu papá te dejó algo que no está en el testamento. Se volteó, confundido. ¿Qué cosa? Una oportunidad para recordar quién eres en realidad. Se fue, y me quedé sola en la casa silenciosa. Todo alrededor me recordaba a James, su sillón favorito, su colección de trenes, las fotos familiares. Miré la llave misteriosa que seguía sobre la mesa. ¿Qué me habría dejado James para encontrar? Esa noche, mientras revisaba un montón de tarjetas de condolencias, sonó de nuevo el timbre. Abrí y ahí estaba Rebecca, impecable, con un traje carísimo y una cara de preocupación que se notaba fingida. Tabitha, dijo con una voz empalagosa, pensé que deberíamos hablar, de mujer a mujer. Casi le cierro la puerta en la cara, pero la curiosidad me ganó. Me hice a un lado y la dejé pasar. Rebecca entró y miró todo el lugar, evaluando cada rincón con esos ojos críticos que siempre tuvo. Esta casa tiene muchísimo potencial, con unas buenas remodelaciones. Valdría un dineral, dijo Rebecca,
sonriendo, pero sin que le llegara a los ojos. No está en venta, le respondí firme. Claro, claro, pero seamos realistas, insistió. Esta casa es muy grande para ti sola, y mantenerla te va a salir carísimo. Yo me las arreglo, le contesté. Rebecca se sentó sin que la invitara, cruzando las piernas como si fuera dueña del lugar. Voy a ser directa, dijo. Michael merece su parte de la herencia de su papá. James no estaba en sus 5 sentidos cuando cambió el testamento. Si tú aceptas apoyarnos para impugnarlo, podríamos llegar a un acuerdo que te convenga también. Cuando dices, todos, te refieres a ti, le dije, viéndola directo. Su sonrisa se tensó un poquito. La fundación está bonita, no digo que no, pero la caridad empieza en casa, ¿o no crees? Michael es el único hijo de James. James sabía perfectamente lo que hacía, le respondí, y tú también, Rebecca. Nunca te ha importado esta familia, solo te ha importado ver qué podía sacar de nosotros. Su fachada se rompió tantito. Nunca te caí bien, me soltó, siempre le metiste ideas a Michael en mi contra. No, Rebecca, eso te lo hiciste tú solita. Se paró alisándose la falda, toda ofendida. Está bien, haz lo que quieras, pero acuérdate de esto, Michael siempre me elige a mí, siempre lo ha hecho, y cuando lo vuelva a hacer, te vas a quedar completamente sola. Cuando se fue, me senté en la silla de James, sintiendo el peso de sus amenazas. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Michael otra vez elegía a Rebecca? El puro pensarlo me rompía el corazón. Esa noche soñé con James. Éramos jóvenes otra vez, caminando en la playa donde fue nuestra luna de miel. Confía en mí, me decía él en el sueño, sonriendo como solo él sabía hacerlo. Todo va a estar bien. Me desperté con lágrimas en la cara, pero también con una sensación de paz. No importaba lo que viniera, iba a enfrentarlo con la fuerza que James siempre supo que tenía dentro. La mañana siguiente, recibí un mensaje de Michael. Rebecca quiere que nos mudemos a otro estado. Dice que aquí ya no hay nada para nosotros. Sentí que se me hundía el corazón. Ese era su plan, alejar a Michael de mí para siempre, aislarlo del todo como había estado haciendo poco a poco durante años. Me quedé viendo el teléfono sin saber qué contestar. Mis ojos se fueron hacia la misteriosa llave que James me había dejado. Era hora de descubrir qué habría. Fui al closet de nuestro cuarto. Detrás de los trajes de James estaba esa cajita fuerte a la que nunca le había puesto mucha atención. Con manos temblorosas, metí la llave en la cerradura. Adentro encontré un sobre de Manila con mi nombre. Cuando lo abrí, entendí. Ese era el último regalo de James para mí y para Michael. Sobre la mesa del comedor, donde antes compartíamos comidas, cumpleaños y tardes de juegos, extendí los papeles. Ahí estaba todo. Extractos bancarios mostrando retiros grandes de las cuentas de Michael, transferidos a cuentas solo a nombre de Rebecca. Extractos de tarjetas de crédito llenos de compras de lujos, mientras ella decía que andaban en la ruina. Capturas de mensajes privados donde Rebecca y sus amigas se burlaban de nuestra familia, llamándonos cajeros automáticos ambulantes, y hablando de cómo planeaba quedarse con todo cuando James muriera. Y lo peor, una carta de un abogado de divorcios, fechada apenas 3 meses antes. Rebecca había planeado dejar a Michael en cuanto consiguiera lo que pensaba que iba a heredar. Me dejé caer en una silla, sintiendo el corazón hecho pedazos por mi hijo. ¿Cómo iba a decirle todo esto? ¿Debería decirle? James me dejó esas pruebas, pero usarlas podría destrozar a Michael. Aunque si no lo hacía, lo condenaría a seguir atrapado con Rebecca. Antes de decidir, sonó el timbre. Guardé rápido los papeles en el sobre y fui a abrir. Era Michael. Se veía aún peor que antes, los ojos rojos, la ropa toda arrugada. Mamá, dijo con la voz apagada, ¿puedo pasar? Me hice a un lado, y vi que traía una maleta pequeña. Algo estaba muy mal. ¿Qué pasó? Él pasó directo a la sala y se dejó caer en el sillón, como si ya no tuviera fuerzas. Rebecca y yo nos peleamos, feo. Me senté junto a él, esperando que hablara. Quiere que corte toda relación contigo, me dijo, mirando al suelo. Dice que tengo que escoger, o ella o tú. Se pasó una mano por el cabello, que tenía todo despeinado. Y cuando no le respondí en chinga, empezó a decir cosas. ¿Qué cosas, hijo? Michael levantó la cara. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Que nunca quiso a papá, que solo estaba esperando que se muriera para quedarse con el dinero, que tú y yo nunca fuimos más que escalones para la vida que ella quería. Respiré hondo, despacito.
para no quebrarme. ¿Y tú qué le dijiste? Señaló su maleta. Me fui, agarré algo de ropa y me salí. No sabía a dónde más ir. A pesar de todo, sentí una chispa de esperanza en el pecho. Por primera vez en años, Michael me había elegido a mí. Pero sabía que no iba a ser tan fácil. Rebecca no se iba a rendir tan rápido. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, le dije. Él asintió, y entonces vio el sobre que había dejado en la mesa. ¿Y eso qué es? Dudé. ¿Era el momento correcto? ¿Y si se alejaba otra vez? Pero al verlo ahí, vulnerable y roto, supe que tenía que confiarle la verdad. Esto me lo dejó tu papá, le dije, abriendo el sobre. Creo que quería que lo usara si era necesario. Le pasé los documentos en silencio. Me quedé viendo su cara mientras los leía, primero sorpresa, luego incredulidad, después rabia, y al final una tristeza que dolía solo de verla. ¿Cómo consiguió papá todo esto?, susurró. No lo sé, le contesté. Nunca me dijo nada. Michael dejó los papeles con mucho cuidado, como si le quemaran las manos. Todo este tiempo, dijo con la voz quebrada, todo este tiempo la defendí, la elegí a ella antes que a ti, antes que a papá. Le creí todo. Creí que ustedes querían controlarme, que no querían que fuera feliz. Era muy buena mintiendo, le dije con suavidad. No es excusa, me dijo, comenzando a caminar de un lado a otro, agitado. Debí verlo. Debí saber qué clase de persona era. Michael. No, mamá, estaba ciego. No, peor, no quería ver. Y por eso los lastimé a ti y a papá. Me acerqué, tomándolo de las manos. Sus manos, tan parecidas a las de James, fuertes, seguras. Tu papá nunca dejó de amarte, le dije, y yo tampoco. Sus hombros se vencieron, derrotados. ¿Cómo puedes perdonarme tan fácil? Porque eso hacen los papás, le respondí, apretándole las manos. Y porque sé que el verdadero Michael sigue ahí. El niño que tu papá y yo criamos. Ese niño bueno, noble y honesto. Rebecca no lo destruyó, solo lo escondió un rato. Michael me abrazó. Algo que no hacía desde hacía años. Nos quedamos así, madre e hijo, sabiendo que apenas era el comienzo del largo camino para sanar. Esa noche, después de que Michael se acomodó en su cuarto de siempre, me senté en la silla de James, sintiendo como si él todavía estuviera ahí. Lo sabías, ¿verdad?, le susurré al cuarto vacío. Sabías que ella tarde o temprano iba a pasarse de la raya. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café, Michael y yo empezamos a platicar de lo que venía. Él ya había decidido pedir el divorcio, pero estaba preocupado por Jacob. Rebecca va a usarlo en mi contra, me dijo. Ya me amenazó con no dejarme verlo si no hago lo que ella quiere. Antes de que pudiera contestarle, mi celular sonó. Era Emily. Mamá, ¿ya viste el Facebook? Me soltó de golpe. Rebecca está publicando cosas horribles sobre Michael. Dice que la abandonó a ella y a Jacob. Y anda diciendo que él está mal de la cabeza y necesita ayuda. Le pasé el recado a Michael, y vi cómo su cara se endureció. Ya estuvo, dijo. No voy a dejar que ella siga controlando la historia. Sacó su celular y empezó a teclear rápido. Yo lo miraba, por fin veía a mi hijo tomando el control después de tanto tiempo. Ya me quedé callado demasiado, leyó en voz alta mientras escribía, por respeto a mi papá y a mi familia. Me quedé en silencio, pero ya no más. Mi matrimonio se basó en mentiras y manipulación. Mi esposa se casó conmigo por interés, no por amor. Mis papás vieron lo que yo no quise ver. Papá, si me estás viendo, ya entendí lo que trataste de decirme. Perdón por haber tardado tanto. Le dio publicar y me miró. No arregla todo, pero es un comienzo. En minutos, su celular empezó a vibrar sin parar, amigos apoyándolo, familia ofreciéndole ayuda, y claro, un montón de mensajes de Rebecca, llena de furia. Está diciendo que se va a llevar a Jacob a otro estado, me dijo Michael, con la voz llena de preocupación. Dice que no me va a dejar volver a verlo. Pensé en el sobre que James me había dejado, con todas las pruebas, los robos, el plan de divorcio, los mensajes de burla de Rebecca. James nos había dejado las armas que necesitábamos. No va a llevarse a Jacob a ningún lado, le dije con decisión. Tu papá ya pensó en eso. Michael me miró, con un brillo de esperanza en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que James Holloway siempre iba 3 pasos adelante de todos, le respondí, tomando el sobre. Nos dejó un plan para esto. Mientras le explicaba el plan que James había dejado listo,
Sentí una calidez en el pecho. Mi esposo ya no estaba aquí, pero su amor y protección seguían con nosotros. Él había sabido que este momento iba a llegar, y se preparó, como siempre. Por primera vez desde que James se enfermó, sentí que el peso que cargaba se hacía más ligero. El camino no iba a ser fácil, pero esta vez íbamos a recorrerlo juntos, madre e hijo, guiados por la sabiduría de James. Rebecca nos había subestimado a todos, a James, con su forma de prever todo, a mí, con mi paciencia y mi fuerza, y a Michael, que estaba volviendo a ser el hombre que siempre fue. Su época de manipulación se había acabado. Esa noche, mientras Michael y yo veíamos viejos álbumes de fotos, mi celular sonó. Era un mensaje del señor Donovan. Documentos presentados, como pidió el señor Holloway. Fecha de audiencia de custodia fijada. Rebecca ya fue notificada. Michael y yo nos miramos, compartiendo una sonrisa llena de esperanza. La pelea no había terminado, pero esta vez, la íbamos a dar juntos. Un año después del funeral de James, estaba en el patio de atrás, viendo a Jacob correr tras una mariposa en el pasto recién cortado. Mi nieto cumplió 8 años el mes pasado, y lo festejamos con una fiesta donde por fin nos juntamos como una familia que se estaba sanando. Michael andaba en la parrilla, cocinando hamburguesas, las favoritas de James, mientras Emily preparaba una charola con fruta fresca. Los últimos 12 meses no habían sido fáciles, pero sí llenos de cambios. Rebecca no se dio por vencida tan fácil. Luchó el divorcio con todo, diciendo mentiras sobre la salud mental de Michael, inventando problemas de dinero y hasta tratando de poner a Jacob en contra de su papá. Pero el testimonio de James fue clave, los papeles del banco mostrando los engaños de Rebecca, la cita con el abogado de divorcios, y los mensajes donde ella misma contaba que pensaba dejar a Michael en cuanto tuviera la herencia. Todo eso dejó muy claro que Rebecca se había casado por dinero, no por amor. El juez le dio a Michael la custodia principal y a Rebecca solo visitas supervisadas, hasta que tomara terapia. Al poco tiempo, ella se fue a vivir a California con un nuevo novio. Sus visitas a Jacob fueron cada vez más raras. «Mamá», gritó Michael desde la parrilla, «ya casi están las hamburguesas». Le asentí con una sonrisa, viendo cómo volteaba la carne con la misma habilidad que James le había enseñado. Michael había cambiado mucho en este año. Se había quitado de encima esa forma de ser tan pasiva que había agarrado cuando estaba con Rebecca. El verdadero Michael, el muchacho pensante, amable y seguro de sí mismo, había regresado. Ahora vivía en una casa a 3 cuadras de la mía, lo suficientemente cerca para que Jacob pudiera venir caminando después de la escuela. Nuestra relación se fue curando, despacito, a veces con dolor, sanando años de heridas y malos entendidos, pero no nos dimos por vencidos, como James hubiera querido. «Abuela, mira», gritó Jacob, mostrándome una oruguita que había encontrado. «¿La podemos meter en un frasco para ver cómo se convierte en mariposa?» «Claro que sí, mi amor», le dije, «a tu abuelo le habría encantado. Cuando tu papá era niño, siempre tenía frascos llenos de animalitos que encontraba». Jacob me sonrió, dejando ver que le faltaba un diente de enfrente. «Papá dice que el abuelo James sabía todo de la naturaleza». «Sabía bastante», le respondí, sintiendo ese dolorcito en el pecho que me daba cada vez que hablábamos de James. Con el tiempo, ese dolor se había vuelto más suave, como una cicatriz que solo duele cuando hace frío. Después de comer, mientras los niños jugaban en el patio, Michael me ayudó a recoger los trastes. Estábamos en silencio, cómodos, cuando de repente él habló. «Ayer, revisando unas cajas viejas del garaje, encontré algo», dijo. Se metió la mano a la bolsa y sacó una libreta de cuero, toda gastada. «Creo que es el diario de papá». Mi corazón dio un brinco en cuanto lo vi. James llevaba esa libreta a todos lados durante su último año de vida, escribiendo pensamientos y cosas que se le venían a la mente. Yo había pensado que se había perdido. «¿Ya lo leíste?», le pregunté. Michael negó con la cabeza. «No quise, sentí que tenía que hacerlo contigo». Nos sentamos en la mesa de la cocina, poniendo el diario entre los dos. Con las manos temblorosas, abrí la primera página. Estaba fechada poco después de que le dieron el diagnóstico a James. «He estado pensando en el legado», había escrito James, con esa letra suya, inclinadita y clara. «Ni el dinero ni las propiedades son lo importante. Esos son solo cosas. El verdadero legado son los valores que dejamos, las enseñanzas que damos, el amor que compartimos y que sigue vivo cuando ya no estamos». Leí en voz bajita, con suavidad.
Michael escuchaba atento, limpiándose de vez en cuando alguna lágrima. Página tras página, salían a la luz los pensamientos de James durante sus últimos meses, su preocupación por Michael, su orgullo por Emily, su amor infinito por mí, y su plan para protegernos después de irse. Casi al final del diario, una entrada nos llamó mucho la atención. Tabitha cree que estoy siendo muy duro con el testamento. Piensa que Michael, tarde o temprano, descubrirá la verdad sobre Rebecca sin que yo intervenga. A lo mejor tiene razón. Ella siempre ha sido mejor para ver estas cosas, pero no puedo arriesgarme. He visto el dolor en los ojos de mi hijo, cómo se debate entre lo que quiere su esposa y el amor por su familia. Tengo que dejarle un camino claro para que regrese con nosotros, aunque eso signifique tomar decisiones duras. Confío en que el joven que criamos sigue ahí dentro, esperando salir, y cuando lo haga, aquí vamos a estar, con los brazos abiertos para recibirlo en casa. Los hombros de Michael temblaban mientras lloraba en silencio. Él lo sabía, susurró, sabía que yo estaba atrapado, y encontró la manera de ayudarme a salir. Me incliné sobre la mesa y le tomé la mano. Tu papá siempre veía más de lo que aparentaba, le dije. Él creyó en ti incluso cuando tú mismo ya no lo hacías. Más tarde, cuando el sol se escondía en el patio donde James y yo habíamos pasado tantos veranos, me senté sola en el columpio del porche que él mismo había construido hace años. El diario estaba en mi regazo, abierto en la última página, escrita solo 3 días antes de su muerte. Mi querida Tabitha, sé que algún día vas a encontrar esto, cuando sea el momento. Amor mío, tú has sido mi corazón, mi alma, mi aliento estos 50 años. Cuando leas esto, ya me habré ido. Pero quiero que sepas que mi amor por ti no se acaba. Sigue más allá de esta vida. Lo más difícil de irme es saber que no volveré a ver tu sonrisa, sentir tu mano, escuchar tu risa. Pero me voy tranquilo, sabiendo que hice todo lo que pude para proteger a nuestra familia. ¿Recuerdas lo que siempre te decía de la jardinería? A veces hay que podar las ramas enfermas para que las sanas puedan crecer fuertes. Rebecca era esa rama enferma. Cuando leas esto, la poda ya habrá terminado y la sanación habrá empezado. Confía en el proceso, amor mío. Confía en Michael. Sobre todo, confía en ti misma. Eres más fuerte de lo que crees. Hasta que nos volvamos a ver. Con todo mi amor. James. Las lágrimas bajaban libremente por mis mejillas mientras cerraba el diario. El columpio del porche crujió suavemente, como si James estuviera ahí, empujándolo con el pie, como siempre hacía. Abuelita, la voz pequeñita de Jacob me sacó de mis pensamientos. Estaba parado en la puerta, en pijama y abrazando su osito de peluche. Papá dijo que me podía quedar contigo esta noche. ¿Está bien? Me limpié las lágrimas y le sonreí. Claro que sí, mi amor. ¿Puedes dormir en el cuarto de invitados? Me detuve un momento. Oh, si quieres, puedes dormir en el estudio del abuelo, en el sofá cama. Él siempre decía que era el mejor lugar de toda la casa para dormir. Los ojos de Jacob se iluminaron. ¿De verdad? ¿En la habitación especial del abuelo? ¿De verdad? Sí, mi vida, le respondí. Creo que a él le encantaría eso. Después de arropar a Jacob en el sofá cama, rodeado de los libros y los trenecitos de James, me quedé un momento parada en la puerta, viéndolo dormir. La cabecita despeinada de mi nieto descansaba sobre la misma almohada donde James había tomado tantas siestas en las tardes. El ciclo de la vida seguía, a pesar de la pérdida y el dolor. Michael se acercó a mi lado, mirando a su hijo dormir. Gracias, mamá, me susurró, gracias por todo. Me recargué en su hombro, sintiendo fuerza al tenerlo cerca. Tu papá estaría muy orgulloso de ti, de todos nosotros juntos, le dije. Cerramos despacito la puerta del estudio y regresamos al porche. La noche estaba tibia, el cielo despejado y lleno de estrellas. A James le encantaban las noches así. ¿Tú crees que él sabía cómo iba a salir todo?, preguntó Michael, viendo hacia el cielo. Recordé el diario, la forma en que James planeó todo con tanto cuidado, como si hubiera dejado instrucciones para nosotros, incluso después de irse. Sí, le contesté con seguridad. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo, siempre supo. Nos quedamos sentados en silencio, muy a gusto. Y entonces sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. El dolor de haber perdido a James nunca iba a irse por completo, pero ya no dolía igual. Ahora era algo distinto, algo bonito, una familia que se había reconstruido, más fuerte que antes, unida por un amor que ni la muerte pudo romper. El último acto de amor de James no fue solo dejar un testamento que acabara con las mentiras de Rebecca.
fue haber dejado un camino claro para nosotros, para volver a encontrarnos justo cuando más lo necesitábamos. Y por eso, siempre le estaría agradecida.